papel de Melchor. Hola, soy Mateo y hago el papel de Gaspar. Hola, soy Caich y hago el papel de Baltasar. de papel de Baltasar. Hola, soy Aisy. Hola, soy Martina y hago de pastora. Hola, no lo entiendo. Si estamos todas juntas, ¿cómo podemos haber perdido a nuestras hermanas? Es todo culpa mía. No debería haberme tropezado con aquel conejo. A ver, deja de lamentarte. A cualquiera le puede sucederse. Además, somos estrellas. ¿Qué vamos a hacer? Pero si perdemos el rumbo, no podrán encontrarse. Tienes razón. Mira, de verdad, que me duelen hasta las pestañas, que no puedo ni con el alma. Tranquilízate. Vamos a descansar. A ver, llevamos 2 semanas comiendo pan. ¿Tú me ves cara de pan para que me salga por las orejas? No, pero no quería. Yo no puedo contigo, de verdad. Anda, mañana tenemos ovejas. Mañana podríamos calentar la leche mientras jugamos. ¿Dónde está la estrella? Ya te está en el cielo. Pregunta esa. Daya, no puedo. Daya, no puedo explicarle. Así que mejor si lo pongo. Que mañana habrá desayuno y me salga. Mañana, ¿vas? Te lo dije, como siempre no me has hecho caso. Pues no ha sido mi culpa. Te recuerdo que antes de salir todavía estabas peinándote tus alas. Pero tú tenías que estar pendiente del reloj, no volando ni regando las nubes. Pues te aguantas porque mis alas no van para más. Necesito descansar. Ay, mamá, pero si tenemos compañía. Buenos días. Buenos días. Voy a por un poco de... Vamos a esconder. ¡Ey, ey! ¿Quién es ese? Juan Miguel, pero llevo una corona. ¿Hola? ¿Está vivo? Señor. ¡La estrella! ¡La estrella! ¿Dónde está la estrella? Ay, señor, por favor, tranquilícese que no queremos que le dé algo. Sí, nosotros también la hemos visto. Sí, ella le está aquí. ¿Cómo te llamas, por cierto? Gaspar, mi nombre es Gaspar. Encantada, Gaspar. Nosotros también hemos venido a por la estrella. Sí, ella nos trajo hasta aquí. Tío. Afortunados los nobles de corazón. Paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. ¿Y esta quiénes son? No sé, pero creo que tienen alas. Aunque estos humanos nunca se enteran de lo importante. Pues tienes razón, pero vamos a ver.
Que no me vuelvas a mencionar el tema de las estrellas, que es que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Pero ¿cómo que no la has visto? Si el día brillaba tanto como la luna, eso debe de significar algo. Pues mira, no lo sé, pero no voy a seguir a una estrella cuando tenemos tanto trabajo. Un momento, ¿dónde está Nice? ¡Ay, Nice! Ya voy, que me dan los pies de tanto andar. Mira, pues yo estoy de acuerdo con Yune. Ayer esa estrella brillaba demasiado. A lo mejor es un mensaje. Pues mira, no lo sé, pero nos vamos a echar una siesta. Que mañana tenemos que vender todo el queso y abastecernos para el invierno. Y dejad de pensar en estrellas de una vez. Es que no lo encuentro. ¿Dónde estará mi mapa? Voy a buscar por aquí. A ver por dónde tengo que ir. Por aquí. Pues vale, ya podré avisarlas de la nueva noticia, pero están dormidas. ¿Y ahora cómo les avisaré? Tendré que despertarlas. Despierten, señoras, por favor. Tengo una noticia para ustedes. ¿Pero quién ha encendido las luces? ¿Me cachis en la porra? Silencio, que quiero dormir. Chicos, estoy cansada. ¡Ay! Vale, pero sí es un ángel. Paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Tengo buenas noticias para vosotras. Esta noche algo muy importante ocurrirá. Conocerán el significado de la Navidad. Compartir y estar en familia y amigos. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguid a la estrella. Está en el cielo. Mirad. Y avisad a todos los que encontréis por el camino. Ahora me tengo que ir. Debo encontrar a mis hermanas. Pues mejor también nosotros nos vamos. Mira, chicos, llevamos horas andando y ni un mosquito los ha encontrado. Los mosquitos no me preocupan. Nos quedamos en paz y ya no tenemos agua. Y que lo digas, tampoco ve la estrella. Y nuestro amigo Gaspar estará perdido en esta oscuridad. Hay personas bondadosas, seguro que la ayudan. Eso espero. Lo que no entiendo es que ese ángel nos ha dicho que sigamos a la estrella y por un momento ha desaparecido. ¡Sí! ¡Las hemos encontrado! ¡Vamos! ¡No sabemos quiénes son! Vamos a seguir. ¡Las estrellas! ¡Eran las estrellas! Mira, al cielo, han regresado. Vamos, corre. ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡La estrella! ¡Este es el lugar! Sí, eso parece. Sí. Nosotros también la hemos seguido. Anda, pues nosotros también. Encima, ya no está. Este tiene que ser el lugar indicado. Estoy muy cansada. Vamos a comer. Bueno, venga, vale. Nosotros tenemos pan. Y chocolatinas. Y nosotros queso. Podemos compartirlo. Gaspar, qué alegría verte.
compartir, estar entre familia y amigos. Es lo importante. Y por eso